están? Les damos la bienvenida al Salón Presidente Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy nos reunimos para reconocer y destacar la invaluable labor de la Asociación APAER, una organización que con profunda dedicación y compromiso brinda un apoyo fundamental a las escuelas rurales de nuestro país. APAER despliega una tarea esencial al tender puentes de solidaridad, consiguiendo padrinos comprometidos y gestionando valiosas donaciones que fortalecen directamente la educación en comunidades que a menudo enfrentan grandes desafíos. Su trabajo es un faro de esperanza y un claro ejemplo de cómo el esfuerzo colectivo puede generar un impacto transformador en el ámbito educativo. En breve tendremos el honor de compartir más detalles sobre la trascendente tarea que lleva adelante APAER. Agradecemos la presencia de todos y todas y su interés en esta significativa distinción. Escuchamos ahora a la diputada Sol Méndez, impulsora de esta iniciativa. Hola, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que estamos muy contentos de... Ahí. A ver ahí está mejor. Este está mejor, no usemos este. Estamos muy contentos de poder reconocer a APAER. La verdad que cuando lo conocimos, fuimos hasta allá, hasta su sede y charlamos y hablamos de todo. Y también me parece que es importante reconocer todo esto, primero porque hablan de dos valores muy importantes para todos nosotros. Una es la solidaridad y otra es la educación, donde en un país donde la educación es tan necesaria, donde la educación acorta las brechas y las desigualdades, lugares como APAER que llegan a eso hacen que todo sea posible. Así que me parece fundamental poder reconocerlo desde esta Casa Legislativa. Por suerte pudimos obtener la aprobación y es un pequeño reconocimiento desde la legislatura para los grandes protagonistas del día de hoy y de toda la actividad, que son quienes llevan adelante APAER, que sé que es mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Entonces, primero felicitarlos por todo el trabajo. Una poder seguir ayudándolos desde nuestro rol y para que podamos hacer que la Argentina sea un país con la educación que llegue a cada vez a más lados, que sea más inclusiva y más equitativa. Muchísimas gracias. Escuchamos la palabra de Genoveva Barsanti, profesora y presidenta de APAER. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Quiero hacer una breve reseña de APAER. APAER fue fundado en el año 1982 por Noemí Armerman. Lamentablemente no está bien de salud, por eso no nos puede acompañar. En representación, aquí tenemos a Silvia Cosoy, que es socia fundadora de APAER. Yo me sumé más tarde. Y APAER nace en 1982 a instancias de una carta que se publica en un medio nacional. Noemí se interesó por la situación que describía ese docente y sin dudarlo viajó. No sé si vos viajaste en esa oportunidad. El primer viaje no, me dice. Bueno, viajó al Chaco, específicamente a Pampa del Infierno, y vio la realidad desconocida por la mayoría de nosotros argentinos, que aún lamentablemente sigue existiendo. Así que de regreso vio escuelas ranchos, escuelas que no tenían bancos, menos aún baños, algunas sin techo, solamente unos palos y una lona alrededor. Pero el espíritu de los docentes era inquebrantable. Ellos trataban de tirar redes y poder llegar a tal vez medios nacionales que no estaban tanto a su alcance para conseguir tener un espacio digno y poderles dar a sus alumnos lo básico, es decir, que pudiesen tener un lápiz y un cuaderno,
que sinceramente no lo tenían y aún hoy hay muchas comunidades que no lo tienen. Así que de regreso a Buenos Aires empezó a trabajar con un grupo de amigas, ella daba clases de yoga y sus alumnas se pusieron este esfuerzo al hombro y comenzaron a hacer envíos y fueron individualmente estas señoras apadrinando alumnos. Esos chicos, ¿esto se escucha? ¿Sí? Al cabo de un tiempo se dieron cuenta que el alumno que tenía madrina tenía zapatillas, ya no iba descalzo hasta 8 o 10 kilómetros, tenía útiles y ropa. Entonces dijo, no, esto no puede ser, hay que apadrinar escuelas y que se comparta lo recibido entre todos, un roperito escolar y para no marcar tantas diferencias. Bueno, siguen trabajando, al poco tiempo ya formalizan la organización, es una sociedad, una asociación civil, y se suma más gente colaborando, siempre todos voluntarios. Leí, porque me informé de cosas que no sabía, que la primera escuela fue 4 años después que se construyó en Pampa del Infierno. Esa fue la primera, que no sé si puedo decir, pero fue Siemens quien la sponsorió. 4 o 5 años, leí que a promediar estábamos en los 90 y ya llevaban 16 escuelas construidas. Bueno, al día de hoy ya no hablamos tanto de escuelas que pudimos hacer, pero sí reformar, ampliar. Estamos abocados a erradicar letrinas, ese es nuestro fuerte en estos últimos años, y proveerlos de lo básico, como es una heladera, porque en la ruralidad se almuerza y desayunan o meriendan según el turno, y la mayoría de las escuelas no tiene heladera. Algo tan básico como eso. APAER sigue creciendo, entonces deciden tener un lugar propio y es así como esas personas de un corazón enorme, leí que hasta un señor que había juntado dinero para el casamiento de la hija, no sé quién es, lo donó. Donó ese dinero para poder comprar la sede que actualmente es donde estamos, en la calle Conesa y Juramento en Belgrano. O sea, todo con muchísimo esfuerzo. Así nació con el padrinazgo. A través de los años se fueron sumando otros programas. Actualmente tenemos becas, que es un programa muy fuerte, con más de 750 becados. Acá está Rocío, que es quien coordina todo el departamento. Tenemos becados de los 3 niveles, más de 50 o 60 creo, becados terciarios y universitarios. Estamos sembrando futuro, pero eso lo podemos hacer gracias a ustedes. APAER es el puente, ¿no es cierto?, entre la necesidad y el que puede brindar apoyo. Tenemos, por ejemplo, una becada que es arquitecta de Encón, en San Juan. Yo la fui a visitar hace unos años. Sus papás crían chivos, analfabetos, y ella, con mucho sacrificio, porque tan luego arquitectura es una carrera muy larga y muy costosa, bueno, logró recibirse. Cuando hacíamos las cenas de APAER, vino a dar su testimonio en una oportunidad, está trabajando como corresponde, en blanco, y bueno, cambió su futuro, ¿no es cierto? Y Maribel estaba becada desde la escuela primaria. Ella iba con sus 2 hermanos a la escuela albergue de Encón, ahí tenían hasta 3er año del secundario, y me contaba que su papá los llevaba en 2 caballos hasta un camino, y ahí pasaba una camionetita y los recogía el lunes temprano, y después el viernes de vuelta. ¿Y los caballos? No, me decía, los caballos vuelven solos. Claro, ella iba con en 2 caballos los 3 hermanos.
Bueno, y como esas son muchas las historias, teníamos un estudiante guaraní que comenzó la carrera de guardaparque, pero me enteré el otro día que abandonó. Qué pena, porque iba a ser el primer guardaparque, por lo menos del norte, en el sur desconozco, de un pueblo originario. Y generalmente lo que estudian son profesorados, porque es lo que tienen más cerca. Para hacer una carrera universitaria deben trasladarse a las capitales de provincia, y es muy difícil por el tema del alojamiento y las demás situaciones que no pueden afrontar esos gastos. La beca de APAER es una ayuda, pero no les resuelve la situación económica. Bueno, nosotros seguimos con la construcción de aulas para ampliar, pero ¿qué notamos? Que muchas escuelas han perdido muchas matrículas, porque las familias se mudan a las zonas periféricas y así crecen las villas y demás. Tenemos escuelas, ayer entró una escuela, ¿de dónde era, Silvia? ¿De qué provincia? Ah, sí, del Impenetrable. Una nena, una escuela con una criatura sola, una belleza, nos mandaron la foto, pero esa criatura no puede interactuar, no tiene ninguna materia especial, porque es su maestra que la va a tener. Sí, particular, pero pobre, sí. Bueno, y hay así muchas escuelas, sobre todo en Entre Ríos, con 3, 4 alumnos. Bueno, es una realidad muy dura. Ayer hablaba con una docente de Humahuaca, y algo que tampoco sabía, albergue, ellos hacen 20 días por 10, ¿no es cierto? Entonces me dice, pero en realidad son 8 abajo porque nos lleva un día de viaje llegar a la escuela y un día para volver. Y le digo, ¿y cómo hay camino? No, me dice, vamos con las mulas, salimos de no sé qué lugar, me dijo, a las 4 de la mañana y llegamos a la escuela a las 8 de la noche. Eso es Humahuaca. O sea que se imaginan, ¿no? Ah, le digo, ¿y el ministerio les solventa las mulas? No, las tenemos que pagar. ¿Y cuánto cuesta? Y si van con montura, 35.000 pesos. Y si no, 28 sin montura. Dice, los más jóvenes van sin montura. O sea, es una realidad desconocida, ¿no? Porque yo me asombro día a día, ¿no? De estas cosas. Teníamos otro caso en Catamarca, que sí se hizo muchísimo para el camino. Me acuerdo que hasta los Mirachi habían hecho un spot y todo, un camino para el Tolar, decían. Ahí se llegaba hasta Belén, en transporte, y de Belén a... Ayúdame, Silvia, la de Catamarca, al Tolar, pero ahí eran 8 o 9 horas de mula. Durísimo, ¿no? Durísimo. Pero bueno, sin embargo, gracias a esos docentes, alfabetizan a nuestros niños. O sea, ¿cómo no ayudarlos a que tengan lo básico, ¿no es cierto?, que son útiles, y poderlos proveer de luz. Por ejemplo, en el Tolar hicimos los paneles solares, también en la de Salta, que me acuerdo cuando la docente mandó un videíto que lo grabó en la escuela, los chicos no podían creer que tenían luz. Y así pueden también tener una heladera, un freezer para guardar los alimentos, porque viven ahí, algunos una semana, otros 15 días. También hicimos un centro de apoyo escolar en Santiago del Estero, en Añatuya, donde empezaron 5 alumnos abajo de un árbol. Franco era un becado nuestro, fíjense que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Este chico, becado de APAER, estaba estudiando para profesor de escuela primaria rural, tienen esa carrera en Santiago,
y empezó a ayudar a los vecinos abajo de un árbol, 5 alumnos. Y cada vez se sumaban más. Y él me contaba, Geno, ya tengo 15, tengo 20, no tenía ni nada, ¿no? Lo primero que hice, le mandé un rotafolio, que no sé quién me lo donó, con marcadores y todo, y ahí a la intemperie, explicando y demás. Hasta que dije, bueno, acá hay que hacer algo. Y gracias a un donante francés, que también es el que ayudó al albergue de Campo Araos en Chaco, se construyó un módulo hermoso que se transportó desde 9 de julio porque es movible, con 2 aulas, cocina y baño. ¿No se imaginan el asombro de esos niños cuando abrieron la canilla del baño? Y, profe, ¿de dónde? ¿Dónde viene el agua?, decían. No. Y al apretar el botón, o sea, no sé, son cosas que yo no dejo de asombrarme, porque no, y eso que las vivo casi todos los días, ¿no? Pero en esta época que no sepan, bueno, ahí están funcionando, hay 120 niños, y ahora estamos abocados a ahí construir, sí hay que ampliar. Necesitamos una biblioteca, porque he mandado muchísimos libros, pero no tiene dónde ponerlos, los tiene en su casa. Y se mandaron computadoras, y gracias a Aportes, que también nos ha donado muchísimas computadoras, hemos mandado varias, y los chicos de secundario están familiarizándose con computación. Básico en esta época, ¿verdad? Así que estamos con ese proyecto de a ver si podemos construir un salón para poder darle curso a ese sueño. Bueno, no me quiero extenderme más, simplemente agradecer a todos los que nos acompañan, ONGs, familias, distintas organizaciones, padrinos en general, empresas, y nuevamente recalco que sin el apoyo de ustedes nada de esto sería posible. También los invito a visitar la página, que Sebastián la tiene bastante al día, ayornada con todo lo que está pasando, para que sean partícipes. Agradecerle a la legislatura y especialmente a Sol Méndez, la legisladora, por este espacio, y nos está dando una gran mano con difusión, que es lo que necesitamos. Necesitamos más padrinos que apoyen nuestra misión. Nos está siendo muy difícil sostener a APAER y poder tener más alcance. En este momento creo que tenemos más de 200 escuelas, ¿no? ¿Sí, Silvia? Que esperan padrinos, que esperan una mano generosa para tratar de acompañarlos a los chicos en este camino. Siempre con el convencimiento que compartimos con todos ustedes, que solo la educación cambia destinos. Muchas gracias. Perdón. Se encuentran presentes aquí del Rotary Club Villa Libertad de San Martín, y nos dice que cumplen 40 años de padrinos de APAER. Así que un aplauso. Aquí están. Bueno, Bien. muchas gracias, Genoveva. Vamos a escuchar ahora las palabras de Silvia Cosoy. Ella es socia fundadora de APAER y coordinadora de la provincia de Chaco. ¿Se escucha? Sí. Yo tenía preparado un discurso formal, pero voy a dejarlo de lado. Y como tengo el honor de estar acá porque soy de la más antigua socia y coordinadora ad honorem de APAER. Todo el mundo ha dejado y yo sigo adelante. Entonces, tengo recuerdos que ahora me vienen a la cabeza. Yo la acompañé a Noemí Arbetman, que eso sí lo voy a leer, porque la verdad que ella es fundadora, creadora y pionera. Si no hubiera sido por ella, no hubiéramos llegado a este momento. Ahora está alejada por razones de salud, pero sigue siendo el alma mater de nuestra asociación. No sé si quedan libros, pero ella tiene 2 libros
Sí, impresos alguno debe haber. que si alguno quiere, le interesa de la historia, cómo empezó. Ella en un cumpleaños, no sé si era de 40 años, decidió hacer un cumpleaños multitudinario en el Little Park. ¿Se acuerdan del Little Park? Y ahí reunió y dijo, no, no quiero regalos, quiero que donen lo que ustedes puedan. Bueno, a partir de ahí yo empecé a ir gracias a otra persona que dejó su tarea, que era chaqueña, que ya falleció, que era amiga de Noemí, que ella dejó su cargo y me dijo, toma, este es el cuaderno, estas son las escuelas que tenés. Ella era de Villa Ángela. Bueno, agarré el cuaderno y cuando empezamos nos reuníamos en lo de Noemí, éramos 10, 15 y hacíamos reuniones en las casas. Ella tenía un departamentito en la calle Ciudad de la Paz, todo alfombrado y pintado de rosa, donde daba clases de yoga. Y ahí empezamos a reunirnos, ahí empezamos a armar cajas porque nos traían ropa, o sea, no había padrinos todavía. Lo que vos contaste es cierto. Empezamos con padrinazgos individuales. 2 diarios, Clarín y Nación, empezaron a difundirnos y nos llamaba gente. Después había que poner a alguien para atender el teléfono porque no paraba de sonar. Bueno, y ahí empezamos. Mucho más tarde se formó, se hizo una ONG con todo lo que había que tener. Y me acuerdo que la primera escuela que se comunicó a raíz de las publicaciones periodísticas fue esa escuela de Villa Ángela, que no era escuela, era un rancho. Y el director le escribe a Noemí y le dice, no tenemos ni bandera. Entonces, Noemí, las amigas, yo creo que habré participado, hicimos una cajita, compramos una bandera de ceremonia y la mandamos. Cuando el director la recibe, se ve que estaba muy emocionado, nos contesta con una carta y nos dice, no, la bandera hay que entregarla en una ceremonia, no puede ser, tienen que venir y hacemos un acto con la comunidad. Bueno, fuimos y bueno, fue emocionante porque era una escuela rancho, sacamos fotos, filmamos. Cuando volvimos, ella tenía amigos del club, del country, y pusieron entre 3 o 4 el dinero, exactamente creo que era $15.000, se hizo una escuela. No me acuerdo el número de la escuela, pero debe figurar. Y fue muy emotivo porque fuimos con la bandera que no la habían abierto, nos dieron la caja y ahí se hizo un acto con la comunidad. Bueno, y a partir de ahí sí, fuimos creciendo. ¿Cómo llegamos a tener la sede? Pasamos por otra anterior. Primero fue en ese departamento, luego en otra sede también, la calle Ciudad de la Paz, pero no sé si ustedes se acuerdan del 1 a 1. Sí. Bueno, entonces mi hijo tenía un amigo que el papá estaba en el ambiente teatral y no sé cómo empezó a darme entradas de teatro que eran éxitos y en vez de hacerla jueves, viernes o domingo, era ponerle el lunes y me las daba a la mitad, en la mitad de precio. Cobrábamos lo que costaba en la boletería y así, con el 1 a 1, vendíamos a 100 pesos una entrada, eran $100. Y así en 2, 3 años juntamos el dinero para comprar esta sede. Bueno, ¿qué más puedo decir? La verdad que, bueno, ya le puedo leer algo más. Cuando yo empecé a viajar todos los años por 25, porque era coordinadora del Impenetrable, yo iba al pueblo, a Juan José Castelli, que es la cabecera del Impenetrable. Ahí había una escultura hermosa de 3 hombres, el gringo, el extranjero y el gaucho. Esa escultura, tengo fotos, cuando uno entra al pueblo, están los 3 integrantes digamos, de cómo se fue armando el pueblo de Juan José Castelli. Íbamos con compañeras, fui con la mamá de ella y el papá, hace cuántos años, no sé, 30 y pico, viajaba con padrinos cuando querían. Íbamos al hotel de Amudoch, de los docentes, en Juan José Castelli, y la regional educativa nos bancaba, como para decirlo, 2 días. Tenían una camioneta y durante 2 o 3 días como máximo nos llevaban a pasear, a recorrer las escuelas. Bueno, ahí yo
nos pasó de todo. Nos metíamos en el barro, venían los tractores a sacarnos. Tuvimos una vez una huelga que no nos dejaban pasar, no sé de quiénes eran, pero un piquete. Y bueno, yo decía que era turismo aventura, porque era turismo aventura. Y ahí sí veíamos las necesidades de la escuela, hablábamos con los padres, con los chicos. Hasta en una escuela, las escuelas de aborígenes, venían los caciques a exigirnos, porque acá necesitamos y acá queremos. Y le decíamos, no somos gobierno, somos una institución, tengan paciencia, porque era como que cada vez que iba alguien del gobierno, ellos pedían. Bueno, y de esta manera fuimos, como vos dijiste también, Genoveva, la escuela rancho la convertíamos en escuela material. En la letrina, en un baño, como vos, con la canilla y el agua potable. Cocinaban a la intemperie. Sí, siguen cocinando. Empezamos de golpe, tenían algunos cocina a gas. Lo que pasa es que las garrafas son muy caras, pero bueno, se fue haciendo. Y las huertas escolares, que también los chicos aprendían, iba gente del INTA y les enseñaban cómo manejarse. Y así, bueno, fuimos mejorando y tratamos de darle a los chicos todo lo posible para el crecimiento y desarrollo de ellos. Bueno, lo más importante es agradecerles a la legislatura que nos dieron esta oportunidad y que podamos estar acá y poder difundirlo, como dijo Genoveva. Pero hay un tema. Este premio no es solo un reconocimiento. Pienso que además es un recordatorio de que hay mucho trabajo todavía por hacer. Así que pienso que seguiremos trabajando, si Dios quiere, para garantizar que cada chico... Que las nuevas generaciones tomen la posta. Sí, yo ya tengo 81 años, desde los 90 también que empecé como madrina y estoy un poco, me canso. Ya no viajo tanto, nada, también como vos, 4 o 5 veces por año. Yo también coordinaba y sigo coordinando Chaco. Sí, kilómetros y kilómetros, viendo unas realidades tremendas. La primera escuela aborigen que visité fue en Machagay, no recuerdo el número. Ahí me impactó, porque yo llevaba esos chupetines, que es una bolita así, ¿viste? Y entonces, docente, ¿viste? Porque los hacía formar fila para que se sirvieran pero se me tiraban encima, ¿no? ¿Viste? No, fue tremendo, muy choqueante, algunos arriba de los árboles, estaban horrible. Estoy hablando del año 2002, hace ya 20 y pico de años. Duro, y también tuve supervisores que sí, que ponían la camioneta, no muchos, No. Mi jalé, dos recuerdo en tantos años. Después directamente algún docente, a lo mejor urbano, con el esposo, yo recuerdo que me llevaba a recorrer, pagamos la nafta, eso sí lo pagaba PAER, porque no había, nosotros nos pagábamos el micro. ¿Cuántas? 14 horas, qué sé yo, ¿no? 18. O 18, bueno, no sé, íbamos micro y todo pagado por nosotros, los voluntarios, ¿no? Pero la mayor satisfacción es los chicos que se reciben, porque cuando empezamos nadie accedía al secundario, porque era lo que es la universidad hoy, ¿no? O los profesorados tienen que ir a los pueblos y no tenían los medios. Algo básico, ropa interior, no sabían lo que era, no usaban, no tenían, calzado menos. Entonces terminaban sexto, séptimo, muchos abandonaban. Era la época que iban a cosechar algodón y empezaban la escuela, no me acuerdo, pero si era en mayo o junio, porque estaban recolectando y decían cuánto le pagaban la tonelada, no me acuerdo, pero unas monedas. Y las familias iban enteras con los chicos. O sea que terminaban ese primario y bueno, y repetían la historia de los padres. Recién en el 2013 se crea la secundaria a contraturno de la primaria. Eso fue un cambio abismal,
porque esos chicos ya tuvieron continuidad y pudieron hacer su secundaria. Y ahí, bueno, ya les abre un poco, ¿no es cierto? Hoy día sigue habiendo, y hay muchas escuelas itinerantes, es decir, un grupo de docentes que recorre las primarias, generalmente son 5 o 6, esos chicos de primaria, porque son chiquitos, se quedan a hacer la secundaria, pero esos mismos docentes van rondando en 4 o 5 escuelas dando sus materias. Y así ocurre, ¿no? Recientemente se incorporaron escuelas de San Luis porque por muchos años no tuvimos contacto con San Luis por razones políticas, no dejaba el gobierno pedir ayuda. Y ahora sí, ya estamos bien encaminados y también con muchos proyectos que tienen invernadero y demás, así que muy contentos. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Había que cambiar los fundamentos de APAER, porque APAER se dedica No, señora. a padrinar a niños para que terminen el ciclo primario. No, señora, Hay que lo primero que hice cuando yo asumí en Agregar, ¿ya está? 2016 Primario y fue secundario. reformar el estatuto. Y dice primario y secundario. Y eventualmente de grado. Ah, bueno, No, muy bien. no, yo cambié lo primero que hice, porque nosotros ya estábamos apadrinando en esa época el secundario. Muy bien. ¿Cómo? La tuya, claro. Eduardo, ¿cuántos años hace que vos apadrinas? 89. Él apadrina una escuela que tiene secundario, sí. ¿Terciario también? Qué lindo. Bueno, Bueno. sí, Sí, pueden sí, seguir sí. contando Sí, anécdotas, ¿no? podemos quedarnos hasta la noche. Muchísimas. Pero vamos a escuchar a Jorge Freijó, el doctor Jorge Freijó, socio y padrino de la Escuela 780, Satélite 1 de San Pedro, Misiones. Hola. Bueno, dejaron lo peor para el final, pido disculpas. Ya voy a ir resumiendo porque muchas de las cosas que tenía pensado decir ya lo dijeron. Lo bueno, arrancar pensando que es un apadrinamiento y es la actividad que permite cooperar en la mejora de las condiciones de vida de un niño o niña de una población vulnerable, las de su familia y la de su entorno mediante proyectos de desarrollo que benefician a toda la comunidad. APAER, principalmente, y todos los padrinos que de ella salen y se dispersan por el país, principalmente en las zonas más alejadas y olvidadas, son seres que no se preguntan el color político que gobierna una provincia o un municipio, ni preguntan a quién vota un padre o un maestro, no preguntan qué religión profesan, ni si profesan alguna religión. Simplemente dicen presente, procuran una mejoría en la vida de cada chico, sufren, juegan, crecen, se caen y se vuelven a poner de pie siempre al lado de los chicos. No se dan la posibilidad de flaquear. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Y así vemos padrinos que suben durante largas horas a lomos de burro la puna para llevar cosas a una escuela con 10 alumnos, que cruzan ríos en lanchas para llegar a una isla remota y así en cada rincón del país. En nuestro caso, que hace 25 años, que recorremos el país como otros miles de padrinos, hemos apadrinado escuelas en el Espinillo, que en el impenetrable chaqueño, en el Cardón, un pueblito ubicado en la precordillera riojana a más de 1000 metros de altura, en el Soberbio Misiones, en la frontera con Brasil, y en el Pedregullo San Pedro Misiones. Obviamente que en cada lugar encontramos familias que nos dieron mucho más de lo que llevábamos. Y cuando hablo en plural, no es una falsa modestia, es que somos muchos los que tiramos de este carro y que entendemos que no somos más que la extensión de las manos de la gente que confía en nosotros.
Siempre pedimos y exigimos por el respeto a los niños. Como dice, lo que se le dé a los niños darán a la sociedad. Y tal vez en nuestro derrotero utópico busquemos una sociedad donde los padrinos existan para llevar besos y juguetes a los alumnos y no alimentos y ropa. En definitiva, quiero cerrar estas palabras con un pensamiento que no es mío, que describe a todos y cada uno de los padrinos y a todas y cada uno de los que hacemos, creemos y luchamos en APAER por un mañana mejor. El futuro es inventable, no inevitable. Se construye con lo que hacemos hoy. Cada segundo determina simultáneamente el futuro y expresa el ayer. En la semilla está el bosque. En cada alumno está la sociedad. Muchas gracias. Vamos a compartir ahora un video. En 1982, Noemí de Lelis, una profesora de yoga, conmovida por la difícil situación de la niñez más vulnerable de nuestro país, decidió ponerse en acción. Junto a sus alumnas, comenzaron a escribir cartas a escuelas rurales del Chaco. Las respuestas de los maestros reflejaban una realidad desoladora. Niños recorriendo kilómetros descalzos, aulas en condiciones precarias, sin agua potable ni electricidad, y numerosos casos de desnutrición. Primero fueron los envíos de ayuda, luego los padrinazgos, y finalmente el gran logro de erradicar las escuelas rancho. Así nacía APAER. Hoy, gracias a nuestra comunidad de padrinos, donantes y colaboradores, apadrinamos escuelas rurales. Otorgamos becas a estudiantes de los 3 niveles educativos. Construimos y mejoramos escuelas, aulas y sanitarios. Impulsamos proyectos para el acceso al agua. Apoyamos emprendimientos productivos como huertas, invernaderos y panaderías. Y fortalecemos los comedores escolares en las comunidades más necesitadas. Con más de 40 años de trayectoria, seguimos trabajando con la misma convicción para mejorar la educación en los rincones más alejados de la patria. Bueno, vamos a dar cumplimiento entonces a la declaración. Invitamos a la diputada Sol Méndez y a Genoveva Barsanti para que le haga entrega del diploma y dar cumplimiento a la declaración 827 del año 2024 que dice: decláranse de interés educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las actividades que realiza la organización civil APAER, Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales.
Muchas gracias, Genoveva, por el entusiasmo. Ya todos queremos ir a la escuela. Claro, sí, si quieren pueden ponerse acá adelante, así mirando para acá, así hacen una foto y salen todos y todas. Y después de la foto, les agradecemos mucho por su presencia y damos por finalizado el acto. Muchas gracias.